Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de la mecánica de fluidos. Exacto. Y nos vamos a centrar en un concepto que quizás no sea familiar para todos, el número de Reynolds. Un concepto clave, sin duda. Absolutamente. Y para esta inmersión, nuestra guía será el artículo de la Wikipedia sobre número de Reynolds. Una fuente muy completa, sin duda. ¿Se imaginan que un solo número pueda predecir si un fluido, ya sea aire o agua, se moverá suavemente o se volverá turbulento? Pues eso es precisamente lo que hace el número de Reynolds. Increíble, ¿verdad? Totalmente. Y lo más interesante es que este número no es solo una curiosidad matemática. No. Tiene aplicaciones muy reales en campos como la ingeniería aeronáutica, la hidráulica e incluso la medicina. Impresionante. Pero empecemos por lo básico, ¿de acuerdo? ¿Cómo se define exactamente este número de Reynolds? Bueno, el número de Reynolds, que se abrevia como Re, es una relación. Una relación entre las fuerzas de inercia, que son las que hacen que un fluido siga moviéndose en línea recta, y las fuerzas viscosas, que podríamos imaginar como la resistencia del fluido al movimiento. Vale, entiendo. Es como una especie de tira y afloja entre estas dos fuerzas. Exacto. ¿Y cómo se expresa esa relación en una fórmula? ¿Hay alguna forma matemática de representarlo? Sí, claro. La fórmula es Re Outby, A ver, desglósala para nosotros. donde A es la densidad del fluido, U es su velocidad, D es el diámetro del conducto por el que fluye y es la viscosidad dinámica. Vale, muchos símbolos. Pero si lo simplificamos y el número de Reynolds es alto, eso significa que las fuerzas de inercia dominan. Exacto. Y eso significa que el fluido tiende a ser más turbulento. Piensa en un río caudaloso. Su inercia es tan grande que fluye de forma, digamos, caótica. Como cuando hay rápidos en un río, ¿verdad? Exacto. ¿Y si el número de Reynolds es bajo? En cambio, si el número de Reynolds es bajo, las fuerzas viscosas son las que mandan. Y el fluido fluye de forma laminar, es decir, suave y ordenada, como la miel, por ejemplo. Ah, claro, la miel fluye muy lentamente, es muy viscosa. Exacto. Su alta viscosidad hace que fluya sin turbulencias. Me gusta esa comparación, ayuda a visualizarlo mejor. Me alegro. Entonces, si tenemos en cuenta este tira y afloja entre las fuerzas, ¿cómo podemos saber si un fluido se comportará de una forma u otra? ¿Cómo predecimos su comportamiento? Para eso nos fijamos en los regímenes de flujo. Imagina que inyectamos un colorante en un tubo por donde circula un fluido. Vale, ¿puedo visualizarlo? Si el reo es menor o igual a 2T300, el colorante se mueve en línea recta sin mezclarse. A eso lo llamamos flujo laminar. Es un flujo suave y ordenado. Exactamente. Pero si el número de Reynolds es mayor, ¿Qué ocurre entonces? entre 2T300 y 4000, entramos en un régimen de transición. Transición. Sí, el flujo empieza a ser inestable. La línea del colorante se ondula, pero aún no se mezcla completamente. Es como si el fluido no se decidiera. Entre ser laminar o turbulento. Exacto. Interesante. Yes. Y si el res supera los 4000. Si el Re es mayor o igual a 4000, el flujo se vuelve totalmente turbulento. El colorante se dispersa rápidamente por todo el fluido, formando remolinos. Suena caótico. Lo es, pero es un fenómeno muy común en la naturaleza. Y entenderlo es esencial para muchas aplicaciones, como veremos más adelante. Tengo mucha curiosidad por saber cómo se aplica este concepto en la vida real. Empezamos por la ingeniería aeronáutica. Por supuesto. En el diseño de aviones, el número de Reynolds es crucial para optimizar la aerodinámica. ¿En serio? ¿Cómo es eso? Los ingenieros buscan un flujo laminar sobre las alas del avión porque reduce la resistencia al aire, lo que significa que se necesita menos combustible para volar. O sea que un flujo laminar hace que el avión sea más eficiente. Eso es genial. Pero ¿cómo logran los ingenieros controlar el flujo del aire sobre las alas? Utilizan el número de Reynolds para predecir el comportamiento del flujo. Calculan tanto el número de Reynolds local para puntos específicos del ala como el global para el avión en su conjunto. Entiendo. Es como si tuvieran una herramienta para ver cómo se comporta el aire alrededor del avión. Exacto. Y con esa información pueden modificar el diseño del ala para, por ejemplo, retrasar la aparición de la turbulencia. Ajustando la forma a la curvatura. Exacto. Incluso pueden añadir pequeños dispositivos llamados generadores de vórtices para controlar el flujo de aire. Qué interesante. No imaginaba que algo tan pequeño como un generador de vórtices pudiera tener un impacto tan grande en la eficiencia del avión. Pues sí, cada detalle cuenta cuando se trata de optimizar la eficiencia y la seguridad. Y en este proceso, el número de Reynolds es una herramienta fundamental para los ingenieros. Fascinante. Y hablando de herramientas fundamentales, ¿qué hay de la hidráulica? Mencionaste que el número de Reynolds también es clave para comprender el flujo del agua en tuberías y canales. Así es.
En hidráulica, el número de Reynolds nos permite predecir la pérdida de energía debido a la fricción del agua con las paredes de las tuberías. Claro, porque un flujo turbulento genera más fricción, lo que significa que se necesita más energía para mover el agua. Exacto. Y un detalle interesante es que en hidráulica, el límite para la transición de flujo laminar a turbulento se suele considerar alrededor de grado 2000, un valor ligeramente menor que en otros contextos. Curioso. No me esperaba esa diferencia. Y hablando de cosas que no me esperaba, mencionaste que el número de Reynolds también se utiliza en medicina. ¿En serio? Sí, aunque parezca sorprendente, se usa para comprender el flujo sanguíneo en las arterias. Increíble. ¿Y qué tiene que ver el número de Reynolds con nuestra salud? Cuando los médicos toman la presión arterial, escuchan unos sonidos llamados sonidos de Korsakoff. Estos sonidos se producen por el cambio en el régimen de flujo de la sangre en la arteria, de laminar a turbulento, al comprimir la arteria con el manguito del tensiómetro. Es fascinante cómo un concepto físico como el número de Reynolds puede tener aplicaciones tan diversas. Y no podemos olvidar a la persona que le dio nombre a este número, ¿verdad? Claro que no. Osborne Reynolds, un ingeniero y físico del siglo XIX, fue quien realmente estudió en profundidad este concepto. Sin duda, un pionero en el campo de la mecánica de fluidos. Me encantaría saber más sobre sus experimentos. ¿Nos puedes contar algo sobre ellos? Con gusto. Reynolds diseñó un experimento muy ingenioso para visualizar el flujo en un tubo de vidrio. Usó un colorante para teñir un chorro de agua que fluía por el tubo. ¿Y qué observó? Observó cómo cambiaba el comportamiento del flujo al variar la velocidad del agua. A velocidades bajas, el flujo era laminar. El colorante se mantenía en una línea recta bien definida. Pero al aumentar la velocidad, llegaba un punto en que el flujo se volvía turbulento. El colorante se mezclaba rápidamente con el agua. ¡Qué ingenioso! Un experimento aparentemente simple que dio lugar a un concepto tan importante. Así es. Y ahora que ya tenemos una visión general del número de Reynolds, en la siguiente parte de nuestra inmersión exploraremos con más detalle algunas de sus aplicaciones. Perfecto. Estoy deseando profundizar más en este tema. Sigamos explorando el número de Reynolds, centrándonos ahora en sus aplicaciones prácticas. ¿Te parece si empezamos con la ingeniería aeronáutica? Me parece perfecto. En la primera parte hablamos de cómo un flujo laminar sobre las alas de un avión es más eficiente desde el punto de vista aerodinámico. ¿Cómo usan los ingenieros el número de Reynolds para lograr esto? Bueno, el flujo del aire alrededor de un avión es increíblemente complejo, ¿no? Cambia constantemente en función de la forma del avión, su velocidad, la altitud a la que vuela, incluso las condiciones atmosféricas. Suena un auténtico rompecabezas. Lo es. Y el número de Reynolds es una pieza clave para resolverlo. Como mencionamos antes, se utiliza tanto un número de Reynolds local para puntos específicos del ala, como uno global para el avión completo. ¿Y cómo influye el número de Reynolds en el diseño de las alas? De muchas maneras. Por ejemplo, los ingenieros utilizan simulaciones por ordenador para calcular el número de Reynolds en diferentes puntos del ala y así predecir dónde es más probable que el flujo pase del laminar a turbulento. Con esa información, pueden modificar el diseño del ala para retrasar la aparición de la turbulencia. Ya veo, ajustando la forma del ala, su curvatura, el ángulo de ataque. Exacto. Incluso pueden añadir pequeños dispositivos llamados generadores de vórtices para controlar el flujo de aire. En serio, qué interesante. No imaginaba que algo tan pequeño pudiera tener un impacto tan grande en la eficiencia del avión. Así es. Y no solo se trata de la forma del ala, la superficie también juega un papel importante. Una superficie lisa favorece el flujo laminar, mientras que una superficie rugosa puede provocar la transición a un flujo turbulento. Entonces es importante mantener los aviones limpios y libres de imperfecciones para que la superficie sea lo más lisa posible. Precisamente. La acumulación de suciedad, insectos o incluso pequeñas abolladuras puede afectar negativamente a la aerodinámica del avión. Es increíble la atención al detalle que se necesita en el diseño de un avión. Sin duda, cada detalle cuenta cuando se trata de optimizar la eficiencia y la seguridad. Y en este proceso, el número de Reynolds es un aliado indispensable para los ingenieros. Hablando de aliados indispensables, ¿qué hay de la hidráulica? Mencionaste que el número de Reynolds también es clave para comprender el flujo del agua en tuberías y canales. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se utiliza en este campo? Claro que sí. Un ejemplo muy común es el diseño de sistemas de riego. Para asegurar una distribución eficiente del agua, los ingenieros necesitan calcular la pérdida de energía a lo largo de las tuberías. Esa pérdida de energía se debe a la fricción del agua con las paredes de las tuberías, ¿verdad? Exactamente. Y el número de Reynolds nos permite predecir si el flujo será laminar o turbulento, lo que influye en la cantidad de fricción. Entonces, para un sistema de riego eficiente, lo ideal sería tener un flujo laminar. En general, sí. Un flujo laminar significa menos fricción, lo que se traduce en una menor pérdida de energía y un menor consumo para bombear el agua.
Tiene mucho sentido. ¿Y en qué otros aspectos de la hidráulica se utiliza el número de Reynolds? En el diseño de sistemas de drenaje, por ejemplo. Si el flujo del agua en las tuberías de drenaje es demasiado turbulento, puede generar ruidos y vibraciones que podrían dañar las estructuras. No había pensado en eso. También es importante en el diseño de centrales hidroeléctricas. Para optimizar la generación de energía es necesario controlar el flujo del agua a través de las turbinas. Y el número de Reynolds ayuda a predecir el comportamiento del flujo y a diseñar las turbinas de forma eficiente. Es impresionante la cantidad de aplicaciones que tiene este número. Y aún hay más. Se utiliza en oceanografía para estudiar las corrientes marinas, en meteorología para predecir el comportamiento del viento, e incluso en la industria alimentaria para optimizar los procesos de mezclado y transporte de líquidos. Increíble. Parece que el número Reynolds está presente en prácticamente todos los aspectos de nuestras vidas. Así es. Y aunque a simple vista parezca un concepto abstracto y complejo, en realidad es una herramienta fundamental para comprender y controlar el mundo que nos rodea. Sin duda. Ahora que ya hemos explorado las aplicaciones del número de Reynolds en la actualidad, me gustaría profundizar en sus orígenes. En la siguiente parte de nuestra inmersión nos adentraremos en el contexto histórico del número de Reynolds y conoceremos al hombre que le dio nombre, Osborne Reynolds. Hemos visto cómo se aplica el número de Reynolds hoy en día, pero ¿qué te parece si viajamos al pasado? Me encanta la idea. A la época de la persona que le dio nombre. Un viaje en el tiempo a través de la ciencia. Exacto. Hablemos de Osborne Reynolds. Un ingeniero y físico irlandés. Que vivió en el siglo XIX. Un pionero en el campo de la mecánica de fluidos, sin duda. Sus investigaciones sentaron las bases de lo que hoy sabemos sobre el comportamiento de los fluidos. ¿Qué le llevó a interesarse por este campo? Pues mira, Reynolds era una persona muy curiosa. Quería entender cómo funcionaban las cosas. Y los fluidos, con su comportamiento a veces impredecible, le fascinaban especialmente. Tiene sentido. Y en aquella época... En aquella época la revolución industrial estaba en pleno apogeo. Ah, claro. El desarrollo de nuevas máquinas y tecnologías dependía en gran medida de la capacidad de controlar el flujo de fluidos. Como al agua, el vapor. Exacto. Interesante. ¿Y cómo llegó Reynolds a descubrir el número que lleva su nombre? A través de una serie de experimentos. Ah, sí. Experimentos muy ingeniosos que realizó en la Universidad de Manchester. ¿Y en qué consistían esos experimentos? Uno de los más famosos que ya hemos mencionado consistía en inyectar un colorante en un flujo de agua dentro de un tubo de vidrio. Sí, recuerdo ese experimento. Observó cómo el flujo cambiaba de laminar a turbulento al variar la velocidad del agua. Exactamente. Reynolds se dio cuenta de que la transición de un tipo de flujo a otro no dependía solo de la velocidad del agua. No, sino también de otros factores, como la viscosidad del fluido y el diámetro del tubo. Esos son los factores que se incluyen en la fórmula del número de Reynolds, ¿verdad? Efectivamente. A partir de sus observaciones, Reynolds dedujo que la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas era clave para determinar el tipo de flujo. Y esa relación, expresada en un solo número, es lo que hoy conocemos como el número de Reynolds. Un experimento aparentemente simple, pero que dio lugar a un concepto tan fundamental para la mecánica de fluidos. Así es. El trabajo de Reynolds revolucionó la forma en que entendemos el comportamiento de los fluidos. Y su legado sigue vivo en multitud de aplicaciones tecnológicas y científicas. Sin duda, Osborne Reynolds fue un visionario. Y hablando de visionarios, creo que ha llegado el momento de cerrar nuestra inmersión en el número de Reynolds. Me parece bien. ¿Te parece si repasamos lo que hemos aprendido? Por supuesto. Hemos visto que el número de Reynolds es una relación adimensional, que compara las fuerzas de inercia y las fuerzas viscosas en un fluido. Exacto. Un número de Reynolds bajo indica un flujo laminar, suave y ordenado, mientras que un número alto indica un flujo turbulento, caótico e impredecible. Hemos visto también cómo el número de Reynolds se utiliza en la ingeniería aeronáutica para optimizar la aerodinámica de los aviones, en la hidráulica para diseñar sistemas de riego y drenaje eficientes, e incluso en la medicina para comprender el flujo sanguíneo en nuestras arterias. Y hemos viajado en el tiempo para conocer a Osborne Reynolds, el brillante ingeniero y físico que dio nombre a este número fundamental a través de sus ingeniosos experimentos. Ha sido un viaje fascinante. Hemos aprendido que un concepto que a priori puede parecer complejo, como el número de Reynolds, tiene aplicaciones en nuestro día a día. La ciencia está presente en todos los ámbitos de nuestra vida, y comprenderla nos permite apreciar mejor el mundo que nos rodea. Totalmente de acuerdo. Y con esta reflexión final, damos por concluida nuestra inmersión en el número de Reynolds. Hasta la próxima.